las listas, como decía, son secuencias igual, ¿sí? Que los strings, pero la característica distintiva de las listas es que me permiten guardar datos heterogéneos. Recuerdan que dijimos que los strings eran estructuras de datos homogéneas. ¿Por qué homogéneas? Porque eran mismo tipo de datos. Cada uno de los casilleros de mi string era del mismo tipo, que era el tipo char. Los strings tienen la particularidad de que las listas tienen la particularidad de que yo podría guardar un booleano en la posición 0, un string en la posición 1, un valor numérico en la posición 2 y así sucesivamente. Después me dirán para qué sirve eso. En general no se trabaja así, pero tiene esa versatilidad. Es como una herramienta o una estructura súper versátil. Que además, pensemos lo siguiente que empezamos a hablar la semana pasada con el for. ¿Qué pasa, ¿sí? Si yo quiero ingresar la nota de 10, acá dice 10 estudiantes, 100 estudiantes, ¿sí? Bueno, lo que descubrí la semana pasada es que yo podría procesar la nota de 100 estudiantes sin tener que incorporar, sin tener que utilizar 100 instrucciones para hacer el input de esas notas, ¿sí? Porque hasta antes de conocer el for, yo tendría que hacer input nota 1, input nota 2, input nota 3, input nota 100. Cuando yo conocí el for, digo, bueno, for desde i in range 100, input nota. ¿El problema de eso qué es? ¿Cuál es el problema de eso? ¿Qué problema le ven a eso como venimos trabajando? Hagamos un ejercicio, ¿sí? Les voy a ir diciendo notas, ¿sí? Y vamos a calcular el promedio de las notas. ¿Estamos? 5, recuerden mentalmente, ¿eh? 7, 11, 8, 4, 10, 9. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Cuál fue la segunda nota? Creo que 7. 4, Bueno, creo. me arruinaste el chiste, Vanina, con tu memoria prodigiosa. La idea es que con el for y sin una estructura de datos, lo que yo voy a tener que hacer es ir procesando el dato a medida que lo voy leyendo, porque no lo estoy guardando en ningún lugar. Recuerdan que con el for tenía una única variable que la iba pisando. Bueno, hay muchísimas situaciones cuando trabajamos en análisis de datos en los cuales yo necesito tener todos los datos en memoria, porque ahora lo voy a aplicar a una operación, pero más adelante lo voy a aplicar a otra. Entonces, las listas son una estructura de datos que viene a resolver esa situación. Permitirnos tener un conjunto de datos agrupados en una única estructura sin necesitar 100 variables, ¿sí? Y permitiendo tener los datos en memoria, ¿sí? Porque también está el problema, si yo tuviera las 100 variables, de que cada vez que yo voy a usar esas variables tengo que referenciarlas por el número. Y no es una buena idea cuando yo me pongo a pensar código. Entonces, bueno, un poco spoileando lo que les dije, ¿sí? Vamos a necesitar 100 variables, que a su vez es bastante incómodo después decir, bueno, N3 es mayor que N5, menor que N7. En cambio, con una estructura de datos, eso se soluciona. Tiene que haber otra manera, decía acá, ¿no? Entonces, lo que tenemos son las listas, que son tipo de datos compuestos, que permite agrupar datos simples, ¿sí? Por ejemplo, yo podría tener esta lista A que tengo estos datos, ¿sí? Y tiene 4 características muy importantes. Son dinámicas, ¿sí? Puede crecer su tamaño en tiempo de ejecución, ¿sí? Es decir, yo tengo una lista y le agrego otro dato mientras estoy procesando, mientras estoy ejecutando mi código. Son heterogéneas, ya saben lo que quiere decir. Cada una de sus celdas son de un tipo de dato diferente. Son mutables. ¿Qué quiere decir son mutables? Eso, que le voy agregando información a medida que voy usando el código. O cambiar Sí. los elementos de la. Puedo O cambiar los cambiar. elementos de a uno. Puedo cambiar los elementos de a uno. Y por otro lado, como es una secuencia, y este es un valor súper importante, son indexados. Puedo acceder a cada uno de las celdas o de los datos a través de sus. ¿Sí? Imaginemos
este ejemplo, ¿sí? Como les decía, son secuencias, y esto es importante. ¿Qué operaciones puedo aplicar a las listas? En realidad voy a poder aplicar las operaciones permitidas para el tipo de dato de cada una de las posiciones de esa lista. Es decir, habrá operaciones que puedo aplicar a la posición 0, y quizás, si es de otro tipo de dato, esa misma operación no se la podré aplicar a la posición 2 de esa misma lista, lo cual lo vuelve bastante eh, espasmódica la situación. En definitiva, muchas veces lo que se termina haciendo es que las listas, en general, más allá de que son heterogéneas, como hay un agrupamiento lógico de datos, la mayoría de las veces vamos a guardar datos del mismo tipo, ¿sí? Pero bueno, es una característica que lo vuelve súper versátil. ¿Por qué? Pues si guardo datos de distintos tipos, después es difícil procesarlo. Por cada dato que yo guarde, voy a tener que preguntar el tipo de dato, ¿sí? Eso básicamente, por cada tipo de dato, por cada dato yo quiera procesar, perdón, voy a tener que preguntar qué tipo de dato es, para saber qué operación le puedo aplicar. ¿Sí? ¿Cómo se asigna la lista? Bueno, una forma es a través de inicializarla con sus valores. Puedo inicializar listas vacías, ¿sí? Esto lo voy a pasar rápido, pero les queda la referencia tanto en el video como en la presentación. Cuando vayan a usarlo, yo todavía uso listas y a veces me fijo en la documentación, así que eso pasa. Al hacer secuencias, puedo aplicarle la función len, que me va a decir la cantidad de elementos de esa lista. Puedo acceder, obviamente, a través de su índice y también a través de diferentes segmentos, ¿sí? Puedo acceder, acá lo que estoy diciendo es, cuando pongo en un segmento solo el segundo valor, no digo desde cuándo, lo que va a hacer es tomar desde el primer valor, y acá como el cierre no es inclusivo, me devuelve solo el primer valor. Como ya acá digo vacío, 2 puntos, segundo, 2, me va a devolver el primer valor y el segundo. O sea, el de índice 1. ¿Sí? El de índice 0 y el de índice 1. Del 3 a 6 es súper potente esto, ¿sí? Igual que como una secuencia se maneja, el acceso a los elementos es igual. ¿Sí? ¿Hasta me siguen? Puedo iterarlos de la misma forma que hago con los strings, porque justamente son secuencias y esta es parte de las operaciones que permiten y que comparten. Puedo hacerlo a través del range del len, que es lo que hicimos antes, y tener en i el índice y en a sub i el valor. Y puedo hacerlo a través del enumerate, como veníamos planteando. ¿Mm? Puedo aplicar, como no podía en string, mutación de lista, es decir, cambio, fíjense, acá el valor del índice 1 era 10, puedo cambiar el valor solo del índice 1 por 30 y me lo cambia, porque es mutable. Puedo eliminar, ¿sí? A través del método remove, uno de los valores y me va a devolver la lista, y va a quedar la lista sin ese valor. Si aparece más de una vez lo va a borrar. Puedo agregar valores, justamente como es dinámica, no es que solo la instancio y queda así la lista, sino que yo puedo agregar nuevos valores. Y puedo también insertar valores, que es incorporar un nuevo valor, pero a través de un índice. Yo le digo, insertar en la posición 2 el valor 8. Y lo que va a hacer correr el valor de la posición 2, que era true, una posición a la derecha y va a poner el 8. ¿Sí? Me desplaza me guarda el valor que yo quiero en la posición que digo, y los índices de ahí para adelante, los elementos de ahí para adelante, me lo va a desplazar un valor en el índice hacia la derecha. ¿Mm? ¿Se entiende? Sirve el INA, ¿sí? Fíjense, sirve. Y otra cuestión interesante que a veces queremos saber es el método index, ¿sí? Lo que me dice es, me devuelve no solo si está o no el elemento, en qué posición está. Si yo digo a.index, el elemento Diego, me dice, sí, Diego lo tengo y lo tengo en la posición 4. ¿Sí? Ahora bien, tengan cuidado con el método index, porque si le he pedido por un
valor que no existe, me va a tirar error. Entonces, lo primero que tendrían que hacer cuando trabajan con esto es decir, si 10, si 10 y nada, entonces recupero el índice, para que no me tire error. Si no está el 10 en A, entonces no va a tirar el error porque no va a entrar a hacer este índice. ¿Se entiende ahí? Otras capacidades de las listas soportan el ordenamiento, ¿sí? Podemos ordenar listas con la función sorted. Lo que va a hacer es ordenar esa lista. Tengan cuidado porque lo que va a pasar es, bueno, no, esta va a ser una copia. B va a seguir ordenada y en C se va a guardar la copia, perdón, B va a seguir desordenada y en C se va a asignar la copia ordenada. Ahora sí, con el método sort, tengan cuidado porque me va a modificar la lista B y me va a dejar una lista ordenada. Es decir, el orden anterior lo pierdo. ¿Mm? ¿Se entiende? Estamos modificando la variable origen. Algunos de los métodos y funciones implementados, los